Hola estimados y estimadas, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en plataforma. Gracias por su sintonía, sea cual sea el lugar donde esté, el medio a través del que establece la comunicación con nosotros. Es un verdadero privilegio tener la posibilidad de llegar hasta cada uno y cada una de ustedes. Esta semana en El Salvador el debate público estuvo marcado por el intento de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía. En la práctica sería una ley que restablecería la amnistía que ya fue derogada por la Sala de lo Constitucional en julio del 2016, porque prácticamente la propuesta de ley impulsada por diputados de Arena, FMLN, PCN y PDC dejaría en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil. Las organizaciones de derechos humanos, comités de familiares de víctimas, organizaciones pro memoria histórica, pusieron el grito en el cielo por el eventual aprobación de esta propuesta de ley. Ciertamente el día jueves de la plenaria, esta aprobación se detuvo gracias a la presión de diferentes sectores. Yo quiero reconocer el rol que han jugado diferentes sectores, organizaciones, personas que se sumaron al rechazo a esta ley, ¿verdad? Entonces, desde el presidente electo hasta las organizaciones de derechos humanos, instancias de las Naciones Unidas, gente que se expresó por los medios, por las redes sociales, yo creo que eso ha sido importante. Es una muestra de que cuando la ciudadanía, la gente decente, honrada, honesta, protesta contra este tipo de medidas, pues es posible detenerlas. De momento la propuesta de ley se ha detenido, pero la semana que viene los diputados intentarán nuevamente aprobarla, porque la estrategia que tienen es aprobarla rápidamente para que el presidente Sánchez Serén le dé una sanción express antes que termine su gobierno el próximo viernes 31 de mayo. Entonces, yo quiero ahora comentar algunos puntos importantes de la propuesta de ley para desmitificar algunas cosas que dicen los defensores de la propuesta. Quienes defienden la propuesta, especialmente los diputados del FMLN, que es una contradicción política importante, que en el pasado estuvieron en contra de la amnistía y ahora quieren aprobar una nueva ley de amnistía. En el pasado, se acordarán ustedes cuando Chafik Handal y Salvador Sánchez Serén, como diputados de la oposición, presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y luego, cuando la Sala de lo Constitucional hace 3 años la declara inconstitucional, ya el frente en el gobierno dijeron que era una resolución con dedicatoria hacia ellos, y ahora quieren aprobar una nueva ley de amnistía. No es cierto que la ley sea una ley que hace justicia con los casos y que haga una reparación moral de las víctimas. Porque si no hay verdad, si no hay justicia, entonces no hay reparación moral de las víctimas. Ciertamente, la ley, como todas las leyes, tienen una parte conceptual, una parte filosófica, la parte de los considerandos, donde se definen los conceptos, los principios que van a regir supuestamente esa ley, y luego tiene ya la parte propiamente normativa, que es al final lo que cuenta de una ley. Entonces hay proyectos de ley que en la parte conceptual plantea cosas bonitas, pero luego en la parte normativa es otra cosa. Entonces digo esto porque algunos defensores de esta propuesta de ley han estado enviando
mensajitos donde aparecen algunos conceptos y dicen, vean, no es cierto que quede impune porque aquí dice que todos los casos se van a investigar. Sí, pero al revisar la parte normativa, uno se entera que es otra cosa. Ya verán ustedes. Ciertamente la ley, ¿verdad? Plantea conceptos como el principio de justicia restaurativa y transicional, el concepto de derecho a la verdad, de reparación integral, de garantía de no repetición, etc. Pero cuando uno ya va a la parte normativa, se encuentra cosas como las siguientes. Primera cosa, el artículo 5 de la propuesta de ley. Es el capítulo 2, el artículo 5. Perdonen lo manchado que está porque yo ya le hice la mirada correspondiente. El artículo 5 plantea, en pocas palabras, que es la Fiscalía General de la República quien va finalmente a decidir qué casos se investigan y qué casos no. Oigan lo que dice. El artículo 5 dice literalmente: el fiscal general de la República, dentro de los 5 meses siguientes a la vigencia de la presente ley, aprobará una política institucional para la investigación y juzgamiento de crímenes objetos de la presente ley, elaborando dentro de dicho plazo, en una sola ocasión, un listado de casos a investigar. O sea que la cosa va a ser así. En los primeros 5 meses de aplicada la ley, el fiscal general, este fiscal arenero que tenemos, el señor Melara, va a hacer una lista de los casos que se van a investigar y los casos que no. En los primeros 5 meses, pasados esos 5 meses, ya no se puede presentar ninguna demanda. En los primeros 5 meses, el fiscal va a determinar qué casos se investigan y qué casos no. ¿Qué les parece a ustedes? Pero como la ley es democrática, dice que cualquier persona, grupo de personas u organización de la sociedad civil con personería jurídica podrá hacerle propuestas al fiscal de casos a investigar. Propuestas que el fiscal va a decir si proceden o no. O sea que cualquiera de nosotros puede ir donde el señor fiscal en estos 5 meses y decirle: señor fiscal, yo le recomiendo que el magnicidio de Monseñor Romero se puede investigar. Y el fiscal va a determinar, el señor Melara va a determinar si procede o no procede. Incluir en esa única lista de casos el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Primera cosa entonces, queda a discreción de la fiscalía, a voluntad del fiscal, el único listado de casos que se va a hacer en los primeros 5 meses. Oigan lo que viene, agárrense porque lo que viene, miren lo que dice. El artículo 12 de la ley se refiere a las penas. Penas, artículo 12. Este es el corazón impune de la propuesta de ley. Las penas de prisión impuestas bajo los procesos penales tramitados a partir de la vigencia de la presente ley, así como penas impuestas en procesos penales tramitados antes de dicha ley, o sea, los que se tramiten con esta ley y los que están antes, por ejemplo, el caso del Mozote, que se está ahorita procesando en un tribunal de San Francisco Gotera en Morazán, ese caso es antes de la ley. Entonces todos por igual, los que se procesen con la ley y los que se hayan procesado antes, así como las penas impuestas antes de la vigencia de la ley, independientemente de la medida de la pena, esta será suspendida de oficio por el juez de la causa si el imputado es condenado a penas de hasta 10 años de prisión. O sea que si alguien es condenado, si finalmente el coronel X o el excomandante guerrillero Y es incluido en la lista que elabora el señor fiscal, y si va a un proceso judicial y termina siendo condenado, si la pena es menor de 10 años, automáticamente se perdona, se elimina. Dice que el juez de la causa de oficio va a suspender la pena.
Y cuando la pena sea mayor a 10 años, esta será sustituida por trabajo de utilidad pública. O sea que si el coronel X o el comandante Y resulta condenado a más de 10 años, puede hacer trabajo de utilidad pública. Claro, la ley también dice que siempre que no tenga una enfermedad terminal o algún impedimento que le impida, valga la redundancia, hacer ese trabajo de utilidad pública. O sea que el coronel X o el comandante Y puede decir, ya estoy muy viejito, no puedo, y entonces se escapa. ¿Qué les parece? Oigan lo que viene. El mismo artículo 12 dice que el monto de la reparación civil, porque se le va a condenar también a pagarle una reparación moral, una reparación económica a la víctima. Dice que el monto será acorde a la capacidad económica y sin afectar el proyecto de vida de la persona condenada y de su familia. ¿Qué tal? Es decir que el condenado puede decir, yo no puedo pagar eso. Si yo pago eso, afecta mis ingresos y la condición de vida de mi familia. Así está planteado en la ley. Esta ley que según sus promotores beneficia a las víctimas. Va a depender de la capacidad económica y de no afectar la calidad, el proyecto de vida del condenado y de su familia. Espérense que falta todavía cosas. El artículo 13 de la ley, el artículo 13 habla de medidas cautelares a imponerse durante el proceso judicial. Las personas imputadas en los procesos a los que se refiere la presente ley no podrán ser detenidas por orden administrativa o judicial, salvo en los casos donde no atienda los citatorios de la autoridad competente, y no será sujeto de la medida cautelar de detención provisional. En su lugar, y con el propósito de garantizar su presencia durante el desarrollo de las etapas del procedimiento, mediante resolución debidamente fundada, se le impondrá únicamente la medida cautelar de presentarse ante el juez de la causa. O sea que el general X o el comandante Y no podrá ser capturado. Según la ley, el artículo 13 prohíbe que sea detenido y se le va a dar como medida cautelar que voluntariamente se presente a la orden del juez. En otros casos, la captura y la detención provisional no hay escapatoria, ¿verdad? El artículo 14, en virtud de la aplicación de la presente ley, no habrá lugar a la extradición pasiva en caso alguno. O sea que el artículo 14 prohíbe la extradición. Prohíbe la extradición. Bueno, esto violenta la Constitución, ¿verdad? Que permite la extradición y los tratados internacionales que hay de extradición. Entonces, no habrá lugar a la extradición pasiva. La extradición pasiva es cuando un país entrega a alguien, y activa es cuando un país solicita que le envíen a una persona para juzgarla. El artículo 16, oigan el artículo 16, esta contradicción. Dice el artículo 16 que, acorde a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de fecha 13 de julio de 2016, es decir, la sentencia que derogó la ley de amnistía, la que se había aprobado en el 93, la amnistía sigue siendo aplicable y debe continuar favoreciendo a quienes no hayan cometido hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. O sea que delitos supuestamente menores que no entren a la tipificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra siguen impunes. A esos no los toca la ley porque, según estos ilustres elaboradores y promotores de esta ley, la amnistía sigue vigente en esos casos. Para ir terminando, oigan el artículo 21. El artículo 21 habla de los archivos y los informes de la Comisión de la Verdad. Dice que se va a solicitar a las Naciones Unidas todos los originales y anexos de las investigaciones y del informe de la Comisión de la Verdad. Y dice que estos no tendrán valor probatorio en los procesos.
no tendrán valor probatorio. Es decir, los informes, los archivos de la Comisión de la Verdad no van a ser elemento de prueba en los juicios. Es decir, está ninguneando el informe de la Comisión de la Verdad. Para ir cerrando el artículo 29. El artículo 29 habla de el Programa Nacional de Reparaciones. Va a haber un programa de reparación moral para las víctimas. Dice que este será aprobado anualmente por el presidente de la República mediante decreto ejecutivo. O sea que el plan de reparación para las víctimas no queda como una política pública en la ley, sino que queda como una medida del Ejecutivo a partir de la discreción y la voluntad del presidente de la República, que va a aprobarla cada año mediante decreto ejecutivo. Y si hay un presidente que no le importe las víctimas, ¿qué va a pasar? Además, el artículo 31 dice que ese plan de reparaciones a las víctimas se va a implementar de manera progresiva y con base a las capacidades financieras del Estado. O sea que depende de las capacidades financieras del Estado. El gobierno bien puede decir: no hay plata para la reparación moral de las víctimas. Entonces, el general X o el comandante Y no podrán ser detenidos porque la ley lo prohíbe. Si son condenados a menos de 10 años, automáticamente el juez le va a suspender la pena. Si es a más de 10, puede ser trabajo de utilidad pública, pero si tiene alguna excusa para no hacerlo, no lo hace. La indemnización la va a pagar solo si es acorde a su capacidad económica y si no afecta el proyecto de vida suyo o de su familia. Y las víctimas van a depender de que el presidente apruebe el plan de reparaciones, van a depender de que el gobierno considera que tiene dinero para eso. Si no, entonces, amigos y amigas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una ley que reivindica a las víctimas, que hace justicia? Claramente no, ¿verdad? Es una burla no solo a las víctimas, es una burla no solo a las organizaciones de derechos humanos pro memoria histórica, es una burla a la inteligencia y al sentido común de la ciudadanía, de la población. Los diputados de Arena, del FMLN, del PCN y del PDC que promueven esta ley se burlan de la inteligencia de la gente. La pena es todavía mayor con el FMLN, porque el FMLN ha mantenido un discurso de los derechos humanos, de la memoria histórica, de la verdad de las víctimas. Su postura a favor de las víctimas que tenían cuando eran opositores, y todos los programas que han hecho estos gobiernos, el gobierno anterior y el actual, han hecho importantes programas, importantes medidas de reconocimiento y reivindicación de las víctimas, que se desdicen ahora que presentan esta propuesta de ley. Esto quería comentar ahora, mis amigos y amigas. Yo creo que es importante que se mantenga la presión contra esta ley y exigiendo que se apruebe la propuesta que han presentado las organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas y las organizaciones pro memoria histórica. Muchísimas gracias, nos encontramos dentro de una semana.